A mi derecha, Josefina Gandini, a mi izquierda el doctor Gustavo Arroyo. Ellos integran el equipo de Clínica Colón, puntualmente vinculado al tema obstetricia. El otro día hemos conversado con el doctor Sergio Trivero al respecto. Gracias por acompañarnos, Josefina. Hola, ¿qué tal? Muy amable, doctor Arroyo, por estar aquí. Buenas tardes. ¿En qué consiste, Josefina, el trabajo de ustedes como obstétricas? Bueno, el trabajo de la obstétrica controla el trabajo de parto y va viendo que todo se mantenga junto con el médico. Nosotros constantemente estamos informándoles a los médicos lo que va sucediendo. Perfecto, el minuto a minuto, digamos. El minuto a minuto, exactamente. Claro. Escuchaba por allí, y además lo vi en imágenes, una palabrita mágica que es la esferodinamia. ¿En qué consiste? Es un trabajo corporal sobre que se utilizan unas esferas o pelotas gigantes que beneficia mucho durante el trabajo de parto porque la paciente se sienta en la pelota, descarga su peso sobre la pelota y así puede descomprimir la presión que se ejerce del feto sobre la pelvis de la mamá y ir disminuyendo los dolores o cambiando las posturas para ir tolerando mejor el trabajo de parto. Perfecto. Doctor Arroyo, hablábamos con el doctor Trivero los otros días sobre esta novedad interesantísima que tiene que ver con el parto respetado, ¿no es cierto? De esto se trata. Y sí, uno siempre apunta a respetar lo que es natural, lo que es el trabajo de parto, al acompañar, al tratar de manosear lo menos posible lo que la naturaleza impone, al acompañar y controlar que lógicamente el resultado sea el más efectivo. Bien, perfecto. Tanto para la mamá como para el bebé, y lograr lo que queremos todo, que mamá, papá y bebé estén en óptimas condiciones al final del parto. Perfecto. Estaba pensando que es tan importante la orientación de ustedes que, por ejemplo, si algunas madres quisieran tener el parto por cesárea porque les resulta más fácil y viene natural, ustedes deben aconsejar que no hay cesárea ahí. Siempre, por ejemplo, la idea del equipo obstétrico de la Colón es propiciar el trabajo de parto y lo que es natural. Hemos de entender que la cesárea nunca dejó de ser una cirugía y por tanto las complicaciones y los riesgos de toda cirugía. Lógicamente se respeta lo que la madre decide, porque hemos de entender que siempre hay algo de fondo, o sea, algo que la familia, solamente el contexto de la mujer, su pareja y la familia lo pueden entender, entonces se respeta, pero siempre desde lo médico tratamos de, fomentar lo que es lo natural, lo que es lo controlado, con el menor riesgo posible. Y no nos olvidemos que la cesárea siempre impone un riesgo. Correcto, correcto. Reforzar el concepto de parto respetado, sin duda. Josefina, es importante la secuencia que ustedes siguen con las mamás, ¿no es cierto?, con las futuras mamás. Pero me pregunto, ¿es importante una madre que no sea primeriza, que ya haya tenido un bebé y que quiera estar en el grupo? ¿Es importante para el grupo? Claro que es importante porque cuenta la experiencia propia y hay mamás que son primerizas y tienen experiencias malas que les han contado y por ahí esa de segundo bebé les cuenta una mejor experiencia. Claro. Muchísimas gracias por este ratito, nos reencontramos, Josefina. No, por favor. Doctor Arroyo, agradecido por este ratito, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias y bueno, a su disposición. Clínica y Maternidad Colón, una institución que cumple 60 años de vida, creciendo junto a la ciudad y su gente, incorporando nueva tecnología, con una estructura edilicia en constante crecimiento y un prestigioso equipo de profesionales. Clínica y Maternidad Colón, 60 años de vida.